Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien ya en este día jueves, que es el último día de clases de este año. Ya a partir de mañana estamos de vacaciones. Así que vamos a cerrar con todo de una manera fuerte, de una manera correcta, nuestro último día de clases y nuestro último tema, nuestra última sesión aquí en la materia de español. ¿Estás listo? Bueno, muy bien. Arrancamos con uno de los temas que en lo personal, dentro de la narrativa de un cuento, de una novela o de cualquier historia, es de las partes, si no creo que es la parte favorita o la que más disfruto yo de los elementos de una narrativa. En este caso que estamos hablando de un cuento. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la trama de un cuento. Este concepto de trama lo he mencionado durante, creo que todo el discurso, todos los videos que hemos hablado sobre el tema del cuento, pero hoy vamos a profundizar más en qué es la trama y qué tan importante es la trama para el cuento, que creo que es la parte esencial dentro de la narrativa de un cuento. Así que iniciamos con la trama, que el objetivo de esta clase es poder identificar, poder conocer o deducir la trama de un cuento con base a un texto que tengamos. Así que vamos a arrancar. Es importante recordar que el cuento es un subgénero dentro de la narrativa que tiene la serie de características que lo hacen especial. Lo más evidente que hemos visto es que es un texto breve con una incursión menor de personajes, tramas y escenarios. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el concepto de tramas. Repito, ese concepto que hemos venido aprendiendo, lo he repetido varias veces para que se nos quede grabado la definición de cuento. Ahora sí, pero ¿qué es una trama en sí? ¿Qué viene siendo la trama dentro de un cuento? La trama es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí de una obra literaria. Es decir, es la manera en que estos componentes se entrelazan. Cuando hablamos de la trama de un cuento ocurre lo mismo. Por su naturaleza breve, la trama de un cuento es más directa. Ok, vamos a desglosar este concepto de trama. Lo importante que debemos de recordar es que en la trama son varios elementos en la narrativa que se conectan entre sí. ¿Cuáles elementos? Ya lo hemos venido hablando. Sobre el tipo de narrador, su género narrativo, el ambiente, la característica de los personajes, todo lo que hemos hablado acerca del cuento, cómo se compone, toda la estructura, esos elementos se entrelazan, se unen para formar la trama. Aquí puse un ejemplo como una línea del tiempo, como si fuera la historia, como que si fuera la conectividad de un cuento, desde el planteamiento, desarrollo y desenlace, la estructura del cuento, obviamente agregando el nudo y el clímax. Supongamos que están aquí dentro. Un argumento, simplemente contar la historia, sería como de manera plana, así como que, trata de esto. La trama une todos los elementos y le da una profundidad para poder llegar al desenlace. Vamos a ir abriendo más para poder entender el concepto de trama. Los elementos de la trama son la estructura, que es planteamiento, desarrollo y desenlace, ya lo hemos venido aprendiendo. Los personajes principales, secundarios, incidentales, el motivo de sus acciones, o sea, lo que motivan a los personajes, el subgénero narrativo, si es terror, si es aventura, si es ciencia ficción, etc. Eso ayudará a la trama. El contexto o el ambiente, o sea, qué está pasando alrededor o cómo están envueltos los personajes, y el narrador, si es omnisciente, si es testigo, si es el protagonista, etc. Todos estos elementos ayudan a componer la trama. En pocas palabras, la trama es de lo que trata la historia, lo que trata el cuento, pero de una manera profunda, no simplemente contarlo por contar. Ahorita vamos a ver dos ejemplos, un ejemplo y una práctica para poder comprender cómo conocer o realizar la trama. Te voy a mencionar la frase de uno de los escritores de cuento más famosos y más prestigiados del siglo XX, que es Julio Cortázar. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad.
verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Por tanto, en la trama de un cuento debe imperar la intensidad y el ahorro. ¿Qué nos dice Julio Cortázar, uno de los mejores escritores, sobre la trama? Que en la trama de un cuento no nos podemos dar el lujo de estar divagando porque no hay mucho tiempo, no hay mucho espacio, sino que la trama de un cuento, como vimos en la definición, debe ser directa, debe ser intensa, debe ser directa al grano, en pocas palabras, debe ser clara y lo más explícita posible. A diferencia de una novela o de alguna historia diferente, puede que sea más profunda. En un cuento no, en un cuento tiene que ser lo más directo y lo más transparente posible. Palabras dichas por un gran escritor, Julio Cortázar. Para que pueda quedar más claro qué tipo de tramas podemos encontrar en un cuento o una narrativa. Muy bien, de manera simple podemos encontrar tres tipos de tramas. ¿Cuáles son? De resolución, de revelación o paralela. La de resolución sucede cuando el protagonista encuentra una solución favorable o no al obstáculo que se le ha presentado en la historia. Por ejemplo, la ejecución de un preso cuando un personaje huérfano encuentra a sus padres desaparecidos. De revelación, este tipo de trama se da en el momento en que la historia principal se resuelve y finaliza por causas que están por encima de los protagonistas. Por ejemplo, el final de una guerra. Y por último tenemos el tipo de trama paralela. Una trama es paralela cuando se cuentan dos historias o más con un nexo en común que se resuelven en la historia. Esta resolución puede tener un lugar en el nudo o en el desenlace y no tiene que ser lineal en el tiempo. Son tres tipos de tramas que podemos encontrar en la narrativa. Por lo regular y por lo más común, como vemos en el concepto de cuento, se utiliza más la resolución. ¿Cuál es este tipo de trama? Que el personaje principal resuelve, soluciona el conflicto que está encontrando y siempre prácticamente depende de él o de las acciones que hace el protagonista. Entonces vamos a enfocarnos más en la resolución. Los otros dos son importantes y los podemos encontrar. De revelación, que quiere decir cuando se resuelve el conflicto, pero no por el protagonista o por los personajes, sino por un contexto mayoritario. Y también paralelas, que son como más confusas, que van dos o tres historias al mismo tiempo y después se entrelazan. Eso es más común en las novelas con más extenso o en las sagas. Ahorita vamos a ver sobre la trama de resolución, que el protagonista encuentra una solución al conflicto. Es el tipo de trama que más nos conviene dentro de la narrativa de un cuento. Ahora sí, ¿cómo redactar una trama? Vamos a ir ya más directamente al grano, cómo redactar todos los elementos en una breve redacción sobre la trama. Te voy a poner el ejemplo de un libro muy bueno que se llama Lolita. Espero que lo puedas leer en algún momento. Fíjate muy bien, voy a hacer la diferencia entre argumento y trama. Puedes ver en pantalla un argumento, o por decir de manera simple de qué trata el libro, podemos decirlo así. Un hombre mayor recorre parte del país con una adolescente llamada Lolita, de la cual está enamorado. Es como puede decir, ¿de qué trata el libro? De manera simple, de manera normal, pero estamos enfocados en la trama. La trama redactada de este libro sería así. Humbert es un profesor de literatura que se enamora profundamente de una niña de 12 años llamada Lolita. Para poder estar cerca de ella decide casarse con la madre de esta y vivir su obsesión por la niña bajo el mismo techo. No tardarán en complicarse las cosas, puesto que Humbert decide secuestrar a la niña mientras recorre con ella parte del país, esperando que algún día su amor sea recíproco. Si te das cuenta, la trama ya envuelve varios elementos como personajes principales, secundarios, la narrativa, incluso el contexto, el ambiente de la historia, y nos da un panorama más amplio, casi que nos cuenta de principio a fin de qué trata la historia. Eso es la trama, ¿sí? Bueno, para que pueda quedar más claro, vamos a hacer un ejemplo con el libro el cuento del Principito, que lo vimos parte ayer y lo retomaremos para poder realizar la trama del Principito. Pon mucha atención en cómo lo realizo, porque es lo mismo que tú vas a hacer el día de hoy. Aquí en pantalla tienes la parte del diálogo que vimos entre el zorro y el Principito. No lo voy a leer porque ya lo leímos el día de ayer.
pero básicamente están hablando el Principito y el zorro del concepto de domesticar, porque el Principito no conoce este concepto y está en búsqueda de un buen amigo o su mejor amigo, dado de que tuvo una desilusión en su planeta. Aquí tenemos la finalización del diálogo entre el zorro y el Principito, donde le da una lección de vida sobre la rosa que carga el Principito y sobre el cuidado que debe tener el Principito sobre la rosa y cómo puede encontrar afinidad en ese objeto. Con base a este breve fragmento del diálogo entre el zorro y el Principito, podemos deducir de cómo es la trama, podemos decir de qué trata la historia, utilizando los elementos de una trama. La trama quedaría de la siguiente manera sobre el cuento del Principito. El Principito comienza en su asteroide, donde vivía con 3 volcanes, uno inactivo, y se entretenía de arrancar las malas hierbas y ver puesta del sol. Un día en el suelo del asteroide del Principito nace una flor. El Principito la cuida y atiende con dedicación, pero la flor es dramática y caprichosa y esto le molesta. El Principito entonces decide abandonar su asteroide y emprender un viaje por el universo en busca de un amigo. En la Tierra conocerá al zorro, quien le revelará la importancia de la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor. Será la nostalgia por ella y la decepción que le causa el mundo de los adultos lo que motivará al Principito a regresar a su planeta. ¿Te das cuenta? Aquí en esta trama yo incluyo todos los elementos que hemos visto en la narrativa del cuento: personajes principales, secundarios, la estructura del cuento, el ambiente narrativo, las acciones y motivaciones de los personajes. Todo eso se redacta dentro de la trama. Estoy seguro que con esta breve práctica sobre el Principito quedó más claro cómo realizar la trama de un cuento. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Tienes ahí una breve información sobre una noticia. Entonces, tú tienes que deducir cuál es la trama correcta con base a la información. ¿Qué es deducir? Te voy a decir rápidamente qué es deducir. Deducir es sacar una idea a partir de un principio o una suposición. En lógica es extraer una conclusión general o particular a partir del enunciado de principios generales. En pocas palabras, tú con base a lo que tienes vas a deducir, vas a llegar a la conclusión cuál es la trama de esa historia, ¿sí? Entonces tú lo vas a escribir con los elementos del subgénero, de los personajes, del ambiente, de las características, de la estructura, de los elementos que hemos venido viendo sobre el cuento. ¿Cuál es la trama de esa historia, de este fragmento? ¿Entendido? Es el trabajo para el día de hoy. También te quiero dar una noticia. Si te llegara a faltar algún trabajo de esta semana, que hemos venido de lunes, martes, miércoles y jueves, puedes hacerlo el día de hoy y me lo mandas, o entre hoy y mañana, pero mándalo al espacio correcto, para no estar yo buscándolo ahí, sino mándalo al espacio correcto y con mucho gusto te lo recibiré, los trabajos de esta semana. Bueno, este no fue nuestro último día de clases, esperaré tu trabajo y nos estaremos viendo ya aquí en español en la materia hasta el próximo año. Que tengas unas excelentes vacaciones, que tengas unas felices fiestas decembrinas. Saludos a toda tu familia y que te la pases muy bien en estos días. Te mando un fuerte abrazo, tu maestro de español, el maestro Víctor López. Hasta luego.